Hola, mi nombre es Alejandra Zúñiga Araya. Hola, el día de hoy mi compañera Alejandra y yo les vamos a hablar un poco sobre las dinámicas políticas en Colombia desde la independencia hasta la actualidad. Dinámicas políticas de Colombia desde la independencia hasta la actualidad. Colombia se ha caracterizado por los cambios que ha tenido su dinámica política desde su independencia hasta la actualidad, con un predominante bipartidismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este país pasó de ser dependencia del Imperio Español a formar una nación independiente. Colombia en el siglo XIX. En el siglo XIX la interpretación del Estado Nacional oscilaba entre dos concepciones. La concepción política venía de la Revolución Francesa y que considera a la nación como la pertenencia a una colectividad con gobierno propio, y la concepción cultural que define a la nación por sus rasgos culturales específicos. Durante este siglo, Colombia tuvo en realidad un crecimiento poblacional y económico lento, ocasionado por numerosos factores como las numerosas guerras civiles, la carencia de infraestructuras en un país con un relieve difícil, la herencia de una estructura económica natural de la colonia y la época de inmigración. Entre 1869 y 1916, Colombia se enfrenta a una epidemia de lepra que puso al país entre los primeros del mundo con dicha enfermedad y que fomentó la creación de lazaretos en donde los contagiados eran aislados. Para muchos expertos en el tema, ello fue producto de las guerras civiles, un gran nivel de pobreza y hambre, bajo nivel de salubridad pública y las controversias entre medicina, Estado e Iglesia. Este factor afectó enormemente la exportación nacional, porque se llegó a afirmar incluso que Colombia era un inmenso lazareto, situación que se superó hasta 1916. Hacia finales de este siglo se presentó también la única y más importante inmigración hacia el territorio nacional, los árabes. Si bien hay testimonios del ingreso de ciudadanos de países europeos y americanos, pero lo cierto es que fue un número insignificante. En cambio, los árabes tendrían una gran influencia económica para el país. Un buen número de jóvenes procedentes de Líbano y Siria que llegaban con pasaporte turco, por estar dichos territorios bajo el Imperio Otomano, razón por la cual los colombianos los comenzaron a llamar los turcos. Comenzaron a entrar durante la década de los 80 para integrarse a la sociedad colombiana, primero de la costa atlántica y durante el siglo siguiente en todo el país. Se estima que entre 1880 y 1930 ingresaron entre 5.000 y 10.000 inmigrantes. Colombia en el siglo XX. El siglo XX en Colombia representó el inicio de su proceso de industrialización y la consolidación como república al estilo de la Constitución de 1886. Algunos de los principales acontecimientos de este siglo fueron los siguientes: la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, el gobierno del presidente Rafael Reyes, quien inició el proceso de industrialización, la masacre de las bananeras, el asesinato del candidato liberal Jorge Gaitán y entre otros. El siglo XX fue inaugurado en Colombia con una de sus más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los 1000 días, que significó una nueva derrota para el Partido Liberal. Los liberales se enfrentaron al gobierno conservador de Manuel Antonio Saclamente, a quien acusaban de autoritario, excluyente y poco conciliador. En general, fue también una reacción a la inconformidad liberal por la Constitución de 1886. Los liberales iniciaron la rebelión con el asalto a la ciudad de Bucaramanga, lo que causó una pronta reacción del gobierno, que contaba con un ejército mejor preparado.
Los liberales solo contaron con fuerzas regulares en los departamentos de Santander y Panamá. En general, los liberales no lograron obtener dominio sobre la situación, pero el gobierno recibió duros golpes. Los mismos conservadores, en su afán de poner el orden en el país, se dividieron entre históricos y nacionales. Los históricos derrocaron al presidente Sá Clemente y posesionaron a José Manuel Marroquín. En dicho conflicto intervino también el gobierno del presidente Cipriano Castro de Venezuela, quien apoyó los grupos liberales de Rafael Uribe. Y hubo la constante amenaza de la Marina de los Estados Unidos, enviados por el presidente Theodore Roosevelt, para proteger los futuros intereses en la construcción del Canal de Panamá. El 21 de noviembre de 1912 se firmó el Tratado Definitivo de Paz en el barco estadounidense USS Wisconsin. No se tiene un número definitivo de cuántas personas murieron en esta confrontación armada, que por poco se vuelve regional, pero los historiadores coinciden en su ferocidad y en las nefastas consecuencias nacionales. Con una Colombia debilitada por la guerra y con varias de las heridas aún abiertas, Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903, en medio de varias causas que incluyen el gobierno conservador de Colombia. Las diferencias entre el gobierno central y los panameños respecto a la construcción de un canal interoceánico, y la intervención misma de los Estados Unidos. En 1904, el general Rafael Reyes ganó las elecciones y empezó a introducir una serie de reformas progresistas que se formaron con entusiasmo por la población, al punto que se propuso extender su mandato de 6 a 10 años. Dicha propuesta fue vista con malos ojos por muchos dirigentes, tanto conservadores como liberales, quienes se unieron en su contra y obligaron a que éste abandonara la presidencia en 1909. Sin embargo, Reyes fue el que abrió el desarrollo del país de cara al nuevo siglo y propició la primera reforma o la Constitución de 1886 debido a la crisis institucional. En la segunda mitad del siglo XX, el 9 de abril de 1948, Bogotá fue sede de la 9ª Conferencia Internacional Americana que suscribió el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido también como Pacto de Bogotá, y la cual creó la Organización de Estados Americanos que reemplazó la Unión Americana. En dicho tratado, los países americanos se comprometieron a resolver sus conflictos por formas pacíficas y los Estados Unidos, por medio de su principal delegado, George Catlett Marshall, promovían un acuerdo que uniera a los países americanos en contra del comunismo. Paralelo a la celebración de dicha conferencia, se desarrollaba también un congreso latinoamericano de estudiantes en el cual participaba Fidel Castro, el Che Guevara y otros. Castro era entonces un joven estudiante en La Habana y había pedido una cita con el líder popular más importante de Colombia. En el momento era Jorge Gaitán, candidato a la presidencia. Y a finales de este siglo, la elección de César Gaviria, quien había tomado las banderas del asesinado líder Luis Carlos Galán, abrieron una nueva época en Colombia. Gaviria arreció la guerra en contra de la mafia con ayuda de los Estados Unidos y convocó una asamblea constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en el que ordenó la toma militar de Casa Verde, bastión de las FARC en la Uribe, Meta. La constituyente se llevó a cabo en 1991 y promulgó la nueva Constitución Nacional que reemplazó a la de 1886. Colombia en el siglo XXI. Así como en 1900
No es el año en el cual sucedieron los cambios significativos para separar la historia de Colombia entre los siglos XIX y XX, tampoco sería el 2000 el que marque la transición entre la Colombia histórica del siglo XX y la del siglo XXI. La reversión del proceso inflacionario que caracterizó el final de los años 1990 fue dado a lo largo de la presidencia de Andrés Pastrana Arango, generando mayor confianza en la inversión, la cual por otro lado se vio afectada por los topes de violencia causados por las FARC en medio del proceso de negociación. En el 2002, el fin del proceso de paz de Pastrana y la subsiguiente elección de Álvaro Uribe Vélez, con un nuevo estilo de gobierno y su modelo de seguridad democrática sustentado con el Plan Colombia y el nuevo clima de inversión del gobierno anterior, marcan una principal diferencia. Estas diferencias se vieron afianzadas con el proceso electoral de 2006, con el cual Álvaro Uribe estrenó la figura de la reelección y el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo se convirtió en la principal oposición al superar en votos al liberalismo. Si bien los partidos liberal y conservador siguen siendo partidos fuertes, parecería que el bipartidismo comienza su declive. No obstante, los movimientos que forman la coalición del gobierno están integrados casi en su totalidad por políticos provenientes de los dos partidos tradicionales. El partido de la U se convierte en el partido con más representación legislativa después de que el Partido Liberal obtuviera esta ventaja por más de 80 años seguidos. También aparece un importante movimiento en el uribismo llamado Partido Cambio Radical. Un fenómeno nuevo parece detectarse y es la presencia importante durante los últimos años de los paramilitares de extrema derecha en la alta política. A manera de conclusión, podemos decir que los cambios que se han manifestado en las dinámicas políticas de Colombia han ayudado al objetivo principal de la política colombiana, que es lograr que todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral, promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento y a mecanismos de promoción social efectivos. De esta manera se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social.